Bueno, vamos a ver el observador tipo Loenberger, que es un tipo muy particular de observador, pero es probablemente el más utilizado, bastante sencillo de diseñar y es muy útil. ¿Para qué sirve un observador? Antes de empezar a explicar el observador tipo Loenberger, hay que explicar un poquito la relación que tiene la observabilidad y este observador. Recordemos que la propiedad de observabilidad es lo que nos permite reconstruir el estado, ¿no?, inicial de un sistema a partir de medir su salida, que esto es equivalente a recuperar el estado únicamente midiendo su salida, ¿no?, conociendo su salida y la entrada, ¿no?, para cada instante de tiempo durante un intervalo de tiempo finito. Esa es la propiedad de observabilidad. Ahora, ¿cómo podemos utilizar esa propiedad de observabilidad para construir un dispositivo matemático que nos permita recuperar ese estado? Porque una manera es derivando la salida, como vimos en la prueba de la observabilidad, pero es posible también utilizar un truco, por así decirlo, de tal manera de que no necesitemos derivar la salida, sino que construyamos una copia del sistema y nos permita recuperar el estado nada más midiendo la salida. Recordemos que la salida pues son los sensores. Si queremos hablar de un sistema físico, un sistema mecánico, un sistema eléctrico, un sistema mmm, de ingeniería en general, un proceso, etcétera, es el número de sensores, X es el número de variables, pero no siempre podemos medir con los sensores todas las variables, ¿no? Hay variables internas que probablemente no tengamos la posibilidad de medir directamente. Lo interesante aquí es que vamos a poder recuperarlo en una computadora, utilizando una computadora o un sistema, un dispositivo digital, utilizando lo que es un observador, ¿no? Entonces, en pocas palabras, un observador va a ser como un dispositivo matemático que puede ser implementado digitalmente o electrónicamente, que nos va a permitir recuperar o estimar los estados que no podemos medir directamente en la salida de un sistema. Vamos a empezar. Entonces, tenemos nuestro sistema al cual queremos estimar el estado X. Nuestro sistema es x punto igual a x más b por u. Y tenemos la salida y igual a c por x, ¿no? X es el estado n dimensional. Ahorita vamos a tener una entrada y una salida. Entonces u y y son de una dimensión. Aquí u es de 1, p es igual a 1, ¿no? Ahorita son de una sola dimensión, u y y. Son escalares. Entonces a es de n por n, b es un vector n dimensional y c es un vector de, aquí es de un renglón por n columnas, ¿no? Es un vector renglón. Entonces, la estructura, la dinámica de nuestro observador o la dinámica del estado estimado va a ser x gorro. X gorro es el estado estimado. Es la siguiente. Voy a hacer una copia del sistema, ¿no? Recordemos que asumimos que conocemos la matriz A, B y C, son conocidas. Entonces, copio el sistema y voy a alimentar la copia de ese sistema con la misma entrada que alimenta mi sistema original. Aquí x gorro y x no son las mismas variables. Podría ser que tengamos condiciones iniciales. De hecho, en general asumimos que x y x gorro tienen condiciones iniciales diferentes. Porque si es el mismo sistema con las mismas condiciones iniciales, pues entonces ya no tengo que resolver absolutamente nada. Querría decir que yo conozco las condiciones iniciales de ese sistema y por lo tanto yo puedo recuperar el estado, ¿no? Nada más sustituyendo esas condiciones iniciales aquí y corriendo en la computadora esto. Pero si no tenemos las condiciones iniciales o no conocemos las condiciones iniciales, entonces es el problema de observarlo. Para eso voy a añadirle un término adicional, que es un término de corrección, que lo que va a hacer es comparar mis dos salidas, la salida del sistema original, y igual a c por x, o sea, esta y, con la salida del sistema copia. Aquí no puse la salida, pero pues la salida sería c por x gorro. Entonces las va a comparar, esta es una comparación, y lo va a multiplicar por una ganancia. Entonces es un término de corrección para la dinámica de mi estado estimado. Es el mismo sistema, pero
corrige la dinámica de este término midiendo o comparando las dos salidas. Ok, entonces esta es la estructura. Entonces lo que voy a hacer es, voy a calcular el error de estimación, es la diferencia entre mi estado real y mi estado estimado, ¿sí? La idea es que este error de estimación se vaya a cero conforme tiende a infinito, ¿no? ¿Para qué? Si se va a cero, pues quiere decir que mi estado estimado es igual a mi estado real, ¿no? Entonces este va a ser el objetivo de todo esto que estamos proponiendo. Entonces derivamos esta dinámica, derivamos el error, la derivada del error con respecto al tiempo, pues es x punto, es x, la derivada de x con respecto al tiempo, sustituyo, menos la derivada de x gorro con respecto al tiempo, sustituyo, voy a agrupar los términos, ¿no? Tengo ax menos ax gorro, y luego tengo b por u menos b por u, esos términos se cancelan, y me va a quedar menos LC por X más LC por X gorro. Aquí están. Nuevamente vuelvo a agrupar, ¿no? Puedo agrupar X y X gorro por A y menos LC por X LC por X menos X gorro. Esto todavía lo puedo factorizar más. Me queda A menos LC por X menos X gorro. Y esto que está aquí, pues es el error de estimación, así como lo definí desde un principio. Entonces me queda que E punto es igual a menos A menos LC por E. Esto lo puedo escribir como E punto igual a una matriz AL, esto es de dimensión n por n, LA. No lo puse, pero L es un vector de ganancias, es el término de corrección. ¿Y qué dimensión tiene que tener? Bueno, pues tiene que tener una dimensión n renglones por el número de entradas, ¿no? ¿Cuántas entradas tenemos? Es una sola entrada, entonces por 1. Quiere decir que es un vector L1, L2 hasta Ln, ¿no? Donde Li es un escalar, ¿no? Ahora es muy parecido a la matriz K si nos damos cuenta en el caso de la retroalimentación de estados, pero en lugar de tener una matriz, un vector renglón, tenemos un vector columna. ¿Sí? Este es un término que nosotros vamos a diseñar. Este se diseño. Entonces, si tenemos un vector de n por 1 por c, que es de 1 por n, pues entonces una matriz de n por n, y A es de n por n, entonces toda esta matriz pues es una matriz de n por n, ¿no? AL pues vive en n por n. Entonces tengo este sistema a s punto por AL por E. Ese sistema, pues ya sabemos cuál es la solución de esa ecuación diferencial, ¿no? Que cuando estamos hablando de la solución de Cauchy-Euler, nos dice que para que para que la solución de esta ecuación diferencial matricial tienda a cero conforme t tiende a infinito, AL tiene que ser Hurwitz, o equivalentemente todos los valores propios de la matriz AL tienen que tener parte real negativa, ¿no? Eso es que sea Hurwitz. De acuerdo. Entonces la pregunta es ahora, ¿cómo vamos a diseñar esa matriz L, esa matriz de ganancia o ese término de corrección L, para que AL sea Hurwitz? Entonces es muy parecido a la retroalimentación estática de estados en el sentido de que yo necesito calcular esto para que todo esto sea Hurwitz. Entonces vamos a proponer un polinomio objetivo de esa matriz, igual que en el caso de la retroalimentación de estados, ¿no? Este es el polinomio objetivo, o podemos proponer los valores propios de AL y a partir de esos calcular el polinomio característico. Entonces, algo importante que olvidé mencionar, lo asumí desde un inicio, es que el sistema que tenemos aquí, de hecho aquí lo escribí, tiene que ser observable.
¿Sí? Si no es observable, pues no puedo diseñar el observador tipo Loenberger. Entonces, el para C tiene que ser observable. ¿Eso qué quiere decir? Que la matriz de observabilidad, ¿no?, tenga rango n. Entonces, si es observable, siempre puedo construir L de tal manera que A menos LC sea Hurwitz. Si no es observable, no. Lo primero que hay que revisar para diseñar un observador es que el sistema al cual yo le voy a diseñar el observador sea Hurwitz. Perdón, sea observable. Entonces, pues si es observable el sistema, siempre yo puedo elegir una L tal que A menos LC tenga el polinomio característico objetivo que yo quiera. Obviamente yo quiero que ese polinomio objetivo pues tenga todas sus raíces con parte real negativa para que la matriz AL sea Hurwitz. Entonces, prácticamente es el mismo problema de la retroalimentación de estados. Hay que encontrar una matriz de ganancias tal que A menos LC sea Hurwitz. Entonces, lo interesante es que siempre es posible utilizar cualquier método de diseño para la retroalimentación de estados para diseñar L. Nada más, el único truco que hay que usar es que vamos a utilizar el espacio dual. Entonces, es equivalente diseñar una retroalimentación de estados al diseñar un observador tipo Loenberger. Entonces, en lugar de calcular K, lo único que vamos a hacer es calcular L. Obviamente hay que utilizar el espacio dual y eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a acordarnos un poquito del espacio dual o el sistema dual, ¿no? El sistema dual pues es este sistema que está aquí, donde A dual pues es A transpuesta, B dual es C transpuesta y C dual es B transpuesta, ¿no? Estas son las originales, ¿no? Entonces yo propongo una retroalimentación de estados U igual a K dual por X dual. Bueno, este es como que lo que siempre hacemos, lo que ya vimos en los otros videos, tal que A dual más B dual por K dual sea Hurwitz. Entonces A menos LC es Hurwitz para el sistema original con L igual a menos K dual transpuesta. ¿Por qué es eso? Pues bueno, es muy sencillo verlo de aquí, ¿no? Si yo tengo A dual, tengo A transpuesta, ¿no? Y luego tengo más B dual, ¿no? Si es más B dual, pues es C transpuesta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y tendríamos K dual, ¿no? Si K dual yo estoy diciendo que es esto que está aquí, pues lo voy a sustituir como yo lo transpongo, ¿no? Entonces, de aquí tengo que K dual es igual a menos L transpuesta, ¿no? Menos L transpuesta. Entonces esto es igual a ¿qué? Si yo transpongo todo esto, pues tengo A menos el transpuesto de la multiplicación es la cambio de lugar los dos y transpongo cada uno de estos. Entonces este va primero, transpuesto pues es L, luego este va segundo, C transpuesta, pues es C. Entonces si yo tengo que la matriz del lado izquierdo, ¿no?, que esta sería A más BK, A dual, B dual, K dual, transpuesta, ¿no?, tiene los valores propios donde yo los propuse para esta retroalimentación de estados, pues el lado derecho tiene los mismos valores propios. ¿Por qué? Porque el transponer una matriz no me cambia los valores propios. O sea, si yo tengo la matriz A y la matriz A transpuesta, estas dos matrices tienen el mismo polinomio característico. ¿Sí? La matriz A y su transpuesta tienen el mismo polinomio característico. El polinomio característico y por lo tanto sus valores propios son invariantes respecto a la transpuesta. Entonces yo puedo diseñar el polinomio característico de esta matriz que está aquí y es equivalente a diseñar el polinomio característico de esta matriz de acá. Entonces yo nada más necesito aplicar todas las técnicas que ya hemos visto, que puede ser lo de pasarlo a la forma canónica controlable o utilizar la fórmula de Ackermann para diseñar K dual para el sistema dual, y eso sería equivalente a diseñar L igual a menos K dual transpuesta para el observador del sistema original.
Entonces, bueno, esa es más o menos la idea. Vamos a poner un ejemplo más adelante en otro video. Y eso es el diseño de un observador tipo Loenberger.